Hola gente. Bien, hace algunos días Agustín Laje subió un video a su canal de una entrevista que le hicieron otros días atrás. Y bueno, en esa entrevista dijo, entre otras cosas, esto. En la Argentina la derecha hoy es libertaria, fundamentalmente porque el líder de la derecha argentina hoy es libertario. Quizás podríamos haber dicho en el 2018 la derecha argentina era conservadora, porque los movimientos conservadores que sobre todo estuvieron en la base de los movimientos pro vida eran los que en ese momento llevaban adelante banderas de derechas. Por ejemplo, de ahí salió Gómez Centurión, por ejemplo, ahí tenés un caso muy claro. Las derechas son plurales. Vos tenés derechas libertarias, derechas conservadoras, derechas nacionalistas, que yo prefiero llamarles patriotas, porque la patria es un concepto que yo reivindico y la nación en la modernidad se suele entender como una construcción del Estado y la patria es preestatal. Entonces prefiero yo el concepto de patria y así distingo a aquellos que confunden el amor por la patria con el amor por el Estado. Bien, esta entrevista obviamente es más amplia, tiene muchos minutos más, y la voy a dejar en caja de descripción para los que la quieran ver completa. Aún así, no se piensen que porque solo estoy extrayendo esa parte, significa que lo esté sacando de contexto, porque esa es una idea concreta que él tiene y que además la ha dicho en otros videos. Bien, como vemos, lo que está marcando es que la derecha, acá en Argentina, pero digamos, también esto se puede extrapolar a otros países de la región, se supone que es libertaria y él menciona eso diciendo que, bueno, sucedería porque su líder también es libertario y se está refiriendo a Javier Milei. Esta entrevista está hecha tal vez algunos pocos días antes de que Milei empezara con algunos tropiezos que le hicieron aparentemente caer la popularidad, pero el video está subido hace pocos días, o sea, días posteriores a todos esos tropiezos. Si ustedes se acuerdan, Agustín Laje, más allá de sus méritos intelectuales y de los libros que ya tenía publicados, se hizo mayormente conocido acá en Argentina por un debate con la feminista Malena Pichot. En ese debate, con mucha razón, Agustín Laje defendía la idea de que estos movimientos que luchan por la deconstrucción validan con su lógica que eventualmente ocurran cosas que hoy por hoy consideraríamos bastante inmorales, como por ejemplo que fulano de 40 años se acerque a fulanita de 13 para tener algún tipo de relación. Porque si vos básicamente lo que querés es deconstruir los valores morales porque se supone que son arbitrarios, no habría ningún impedimento para llegar a ese tipo de acciones muy cuestionables. Ya varios años después podemos decir que Agustín Laje no solo que tuvo razón, sino que es bastante preocupante que haya tenido esa razón. Pero lo que me interesa de ese tema es que él concretamente decía que bueno, que no es que los movimientos que luchan por la deconstrucción o el tema feminista estén concretamente levantando esa bandera hoy por hoy, pero su lógica valida que eso eventualmente pase en un futuro. Entonces, aun cuando no esté pasando ahora, aun cuando no se levanten las banderas en este momento, es mejor prevenir y no darle lugar a una corriente que tendría eso en su pensamiento. Esto lo digo porque básicamente la contradicción que yo encuentro es que no tiene ningún sentido que Laje se diga conservador, en algunos videos también se llamen bioconservadores porque dicen que defienden el cuerpo humano de lo que sería la intervención electrónica por parte de ciertas empresas, pero que al mismo tiempo considere como líder de esa derecha al libertario Milei, que para ese entonces ya se sabía que había hecho afirmaciones que tienen que ver con que, bueno, si una persona quiere modificar su propio cuerpo de alguna manera, nadie tendría ningún derecho a hacer nada al respecto a eso, porque supuestamente no hay una moral objetiva y si ese individuo quiere tomar esa decisión, nada se lo debería impedir y además si lo hace mediante alguna transacción, tampoco no hay ningún derecho para evitar esa transacción porque es un contrato libre entre un vendedor y un comprador, digamos. Entonces concretamente no tiene ningún sentido que se llamen conservadores o bioconservadores cuando ponen a capitanear a su corriente a una persona que eventualmente te va a hacer llegar
a un punto en el que el cuerpo humano va a ser modificado. Y tampoco se piensen que esto va a pasar dentro de tanto tiempo. Es muy probable que de acá a 8 o 10 años ya empiecen a haber servicios que van a ir por ese lado. Por otro lado, también me parece contradictorio que estén así decretando quién es el líder, porque se supone que si vos querés juntar grupos distintos que conformen esa nueva derecha, habría que hacer charlas entre los referentes para que ellos expongan sus argumentos de por qué camino hay que ir. Acá lo que se está haciendo es querer capitanear las cosas disimuladamente hacia un cierto sector sin que justamente haya pluralidad. Ustedes fíjense que justamente lo que el AGE dice es que son plurales las derechas, pero no se están organizando charlas que hoy por hoy se pueden hacer virtuales para que distintos exponentes digan lo que piensan, ¿no? Se está haciendo como desde un sector que funciona desde un rincón diciéndole a los demás cómo tienen que hacer las cosas. Y eso me parece contradictorio porque más de una vez se han juntado a hablar y han dicho que donde todos piensan iguales porque nadie está pensando, pero también al mismo tiempo frente a algunas críticas y frente a algunos cuestionamientos se cierran bastante. Lo último que me parece, digamos, una falencia bastante grande es esta diferenciación que están haciendo todo el tiempo entre nación y patria. Yo en su momento ya saqué un video en el que hablé de que esas diferencias mucho sentido no tienen, están hechas de una manera arbitraria, pero además esto que ellos están defendiendo, de decir que hay que quedarse con lo patriótico y no tanto con lo nacionalista, es hasta contraproducente para lo que se supone que quieren lograr, porque realmente lo patriótico hoy por hoy se entiende para la mayoría de las personas como algo puramente sentimental o incluso moral, pero no le encuentran una justificación ni espiritual, ni cultural, ni tampoco antropológica. Y eso es una cosa que juega en contra, porque si vos no le podés mostrar a la gente cuál es la función que cumple una nación, la van a ir dejando de lado progresivamente, que así es como se ha debilitado el Estado-nación en las últimas décadas. Lo que hace falta para el tema patriótico es justamente hacerle entender a las masas cuál es la importancia de la nación, que no es algo puramente decorativo y superficial que te tocó arbitrariamente y nada más, sino que tiene mucha más influencia. Te da un acervo espiritual, cultural y material, un idioma, un territorio, una historia política, una historia económica, y todo eso sumado en gran medida te genera un carácter nacional que hace que uno adopte ciertas características que no adoptaría si estuviera en otro lado. Y si ustedes se fijan, esos ítems que acabo de enumerar en ningún caso salen directamente del Estado. En todo caso, el Estado va a encargarse de mantenerlos vivos y de conducir, sabiendo leer esas características y entendiendo cuál tiene que ser el destino común, el interés nacional. Como la mayoría de los conservadores fueron liberales durante mucho tiempo, y aún hasta el día de hoy siguen teniendo una gran influencia liberal en su pensamiento, son ellos los que realmente no entienden estos últimos ítems que yo acabo de mencionar, y ellos solos se confunden a la nación con el Estado. Los nacionalistas, que entienden esta última definición que acabo de dar hace un cachito, entienden perfectamente cuál es la diferencia entre la nación y el Estado, y por eso en la mayoría de los casos son rotundamente antikirchneristas, por ejemplo, que son los que realmente han ampliado un montón del Estado, pero desmereciendo a la nación. Yo normalmente suelo decir que estoy bastante cerca del nacionalismo y pienso que los que conforman ese tipo de ideas no deberían autoapartarse, porque muchas veces pasa que ellos dicen, no, yo soy de tercera posición, no quiero participar en la nueva derecha. Yo creo que como algo autocrítico diría que no se tienen que apartar, sino que cuando pasan este tipo de cosas, cuando se hacen este tipo de afirmaciones, tienen que respetuosamente tener sus argumentos firmes y tratar de salir a responder, porque si no, lo que se va a terminar haciendo en esta nueva derecha es poner como una filosofía impostora, supuestamente patriótica, a que ocupe el lugar que en realidad tendrían que estar ocupando ellos. Entonces no se tendrían que quedar aislados, autoaislados. De manera que bueno, me gustaría que dejen en comentarios lo que piensan. Gracias por ver este video, espero que les haya parecido interesante y bueno, nos vemos en el próximo. Un saludo.